Hoy es el segundo día del Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Está recién empezando. Hay un montón de proyecciones y mesas interesantes como esta. Desde ahora hasta el 19 de febrero, todo gratis. Y bueno, nada, recomienden y bienvenidos. Después de esta charla hermosa va a haber unas proyecciones al aire libre acá en el patio. También hay un stand en el que pueden comprar cosas hermosas. Y bueno, nada, les dejo la palabra. Bienvenidas. Muchas gracias, Mamá Cultiva. Muchas gracias, Lucía, Florencia. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Les doy la bienvenida a este encuentro sobre feminismo, cuidados y cannabis. Ahora en un ratito les voy a presentar a las chicas que van a formar parte de este encuentro. Me presento primero, soy Graciela Pardo, soy integrante de Mamá Cultiva Argentina desde hace varios años, casi desde los inicios. Y en el contexto de acompañar a familias, a mujeres sobre todo, cuidadoras, aprendí qué es esto de los cuidados, ¿no? O sea, era una palabra que, por lo menos para mí, lo daba por sentado que tenía que ver con determinados roles, ni siquiera era algo que consideraba, ¿no? Para mí ser mamá era cuidar, ser abuela era cuidar, ser hermana mayor era cuidar, ¿no? Jamás lo tuve en cuenta como una tarea, ¿no? Que es lo que empecé a ver en Mamá Cultiva, que hay algo que se llama tareas de cuidado. Y hubo diferentes circunstancias que para mí fueron reveladoras, que hacen que hoy me sienta muy contenta de estar en este espacio hablando de cuidados, ¿no? Que es algo de lo que no se habla. Y bueno, compartiendo un poco con las chicas en estos días lo que iba a pasar hoy y en contexto de lo que viene pasando, ¿no? Que nos viene atravesando desde estos últimos días, no podemos dejar de hablar de esto que está sucediendo puntualmente en la provincia de Buenos Aires, pero que se abre un montón de lugares, ¿no? Y cómo se toma toda esta cuestión, cómo se transmite, cómo se nombra, ¿no? En un lugar donde las mujeres quedamos como relegadas a, bueno, las mamás, las vecinas, las abuelas. No sé si algunos de ustedes pudieron ver en televisión cómo se está tratando este tema, ¿no? Y esto nos pone el acento en esto que viene pasando, ¿no? Que las mujeres y las mujeres trans, ¿no? Ya después las chicas van a profundizar en esto, son las principales víctimas de estas situaciones y no aparecen en ningún lado, ¿no? Bueno, esto lo que deja de manifiesto es la necesidad de visibilizar ciertas cuestiones. Y hay dos puntos principales, dos situaciones que a mí me marcaron profundamente en Mamá Cultiva Argentina, que fue una vez, cuando empezamos a hablar en los grupos de esto de los cuidados, hicimos una pregunta general, ¿no? La mayoría de las personas que se acercan a Mamá Cultiva son mujeres. Entonces hicimos una preguntita medio tramposa, ¿no? Dijimos, ¿quiénes de ustedes son cuidadoras? Y nos llamó la atención que nadie levantó la mano, ¿no? Nadie se hizo cargo ahí. La mayoría eran mamás, hijas, abuelas, pero nadie se hizo cargo de esta pregunta. Eso, ¿no? nos dio lugar a seguir trabajando y profundizando y darnos cuenta que había una necesidad de trabajar con ese tema. Y otra de las situaciones fue una mamá que estaba en un grupo que yo coordinaba en aquel momento. Era mamá de un chico que estaba dentro del espectro autista, tenía 26 años y cuando nombramos esta cuestión de los cuidados, ella se movilizó mucho, se conmovió entre positivamente y negativamente y dijo, yo hace 26 años que cuido a mi hijo de día y de noche soy enfermera y nunca me había preguntado y nunca me había visto como cuidadora, ¿no? Eso para mí fue una experiencia reveladora. Abracé a esa mujer muy fuertemente, como trato de abrazar ahora desde lo virtual a todas las mujeres que se nos acercan a Mamá Cultiva Argentina. Y bueno,
Ahora les voy a dar paso a mis compañeras que les van a contar un poquitito más de esto. Así que bueno, quiero presentar primero a Valeria Salech, que es presidenta de Mamá Cultiva Argentina, a Lucía Sirmi, ella, perdón que lea, pero bueno, es militante de Futuros Mejores, integrante de Parir en la Macro y directora nacional de Políticas de Cuidado. Y a Flor Titarelli, que ella es abogada, es feminista y es integrante de Reset Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Así que bueno, les paso la palabra a ellas. Grande, Grace. Bueno, ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando con el cannabis? Sería la pregunta, ¿por qué estamos hablando de cuidados y cannabis y qué tiene que ver el feminismo en esta historia? Graciela recién decía que nosotras trabajamos con muchas mujeres que cuidan y la verdad es que cuando armamos Mamá Cultiva Argentina hablábamos de cultivadores, ¿no? Y se hablaba en general los cultivadores solidarios. Entonces, cuando empezamos a recibir gente en la organización para darle las herramientas para que pudieran cultivar y gestionar su salud, no recibimos varones. Y eso nos marcó mucho porque el movimiento canábico y en general el ambiente canábico siempre fue muy varonil. Y de repente nosotras estábamos sentadas todos los días en nuestros espacios de acompañamiento con mujeres únicamente o con mayoría de mujeres. Entonces la cuestión de género nos vino a interpelar sin comerla ni beberla, digamos. Nosotras no esperábamos que pasara eso, esperábamos familias. La verdad es que nosotras decíamos, bueno, las familias que van a venir, no venían familias, venían mujeres. Y entonces dijimos, ¿por qué vienen mujeres? Bueno, vienen mujeres justamente porque tenemos el mandato del cuidado. Y tuvimos que empezar a verlo, a visibilizarlo, a nombrarlo. Y al nombrarlo, al darnos cuenta que somos las mujeres las que tenemos que cuidar como una obligación, al reconocernos como cuidadoras, podemos hacer esto que hizo Grace recién, ver que es una tarea. Disociar la maternidad del cuidado, ser hija de ser cuidadora, ser tía de ser cuidadora, como poder empezar a decir, bueno, si yo no quisiera hacer esto o si yo no pudiera por X razón, si yo me muero mañana, que no tengo ese beneficio, por ahí el varón sí lo tiene, pero nosotras no tenemos ese lujo de decir, bueno, me muero. No podemos. Nos hizo cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y si tuviéramos que delegar esa tarea, ¿en quién la delegaríamos? ¿O en quién la delegamos? Y la realidad es que la delegamos en nuestras hijas mayores, en alguna hermana, en otra mujer. Cuando mamá se va a trabajar y no puede quedarse cuidándome, me va a cuidar seguramente, haya casos que no vengan con, no todos los hombres, por favor, pero seguramente, o en la mayoría de las veces, es en otra mujer. Entonces ahí empezamos a ver que si bien la planta en algún momento la lucha por la despenalización de la planta la lideraban organizaciones canábicas lideradas por varones, a la hora de implementar una perspectiva de salud, solo podíamos hacerlo las mujeres porque somos las mujeres e identidades feminizadas porque somos las que tenemos el mandato de cuidar. Y ahí empezamos a ver el cannabis desde otro lugar, empezamos a ver a la planta como una herramienta terapéutica y eso de que nosotros podamos generar una herramienta terapéutica, ¿no? Criarla, regarla, cosecharla, usarla, nos daba un poder que antes no teníamos, que tiene que ver con ese poder que por lo general delegamos en el médico, en la figura de autoridad, ¿no? Como con el permiso de él, de repente lo empezamos a tomar nosotras y al empezar a tomarlo cambió algo en nuestra cabeza, cambió la manera de ver a la marihuana, como empezamos a verla
como una aliada para empoderarnos y para poder gestionar la propia salud y para poder también salir un poco de la lógica del permiso del médico y empezar a tomar decisiones de las que descubrimos tenemos el derecho de tomar. En ese contexto, y mientras nosotras en Grace recibíamos no familias en nuestra sede, nace y irrumpe en la escena Ni Una Menos, y nosotras nos sentimos muy abrazadas por ese movimiento. Había en la calle un grito permanente de mi cuerpo y mi decisión, y nosotras empezamos a decir mi salud, mi derecho. Porque, y ellas entendieron rápido, creo que la marea feminista nos entendió más rápido por ahí que otros sectores que uno hubiera esperado que entiendan, y fueron siempre ellas las que nos abrazaron y nos contuvieron y nos llevaron como bandera. Y yo les cuento que Mamá Cultiva nace en el 2016 y cuando fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres en 2016, que unas compañeras habían podido instalar la mesa de salud y mujeres y cannabis, entramos y nos aplaudieron y para mí fue como si me hubieran aplaudido en la ONU, porque el reconocimiento de mis pares, de esas mujeres que están luchando por sus derechos, no sé, a mí me llenó de emoción y a partir de ahí nos empezamos a definir como una organización con perspectiva de género y empezamos a abrazar las otras causas porque entendimos que nosotras necesitábamos de ellas y que ellas necesitan de nosotras, y hoy por hoy no nos vemos de otra forma que no sea con esta mirada que un poco te caga la vida, porque digamos, después uno lo ve todo el tiempo en todos lados, cómo el patriarcado nos va encauzando por carriles por los que no queremos caminar, y cómo cuesta salir de esos carriles para inventar otros nuevos, y cómo nosotras hacemos política de una manera tan distinta de lo que por ahí el varón venía haciendo. Entonces, y generar esa otra manera distinta cuesta mucho, y nos cuesta a nosotras, no sé, no importa lo que nos cueste, porque cueste lo que cueste lo vamos a seguir haciendo, pero digo, hay que desarticular y desarmar tantas cosas que a veces vos decís es un montón. Pero acá estamos y estamos sentadas hoy en un festival hermoso pudiendo hablar de esto, porque hay empatía, porque hay predisposición y porque hay compañeras que cuando las llamás y les decís, che, venís a hablar un ratito de cuidado, te vienen a pesar de vivir lejos, de estar amamantando y todas las cosas que ahora van a escuchar. Pero me parece importante que entendamos que si miramos al cannabis con una perspectiva de salud, implícitamente la estamos mirando con una perspectiva de género, porque las encargadas de la salud de muchas personas siempre somos nosotras. Y si bien por ahí elegimos la maternidad, seguramente no elegimos cuidar, no siempre elegimos cuidar. Y poder ver eso nos permite poder pensar en nosotras. ¿Yo elegí o no elegí esto? Si no lo elegí o si no lo quisiera elegir, ¿cuánto vale delegar esa tarea? ¿Cuánto vale sostenerle la vida a otra persona? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo vemos? Ni nosotras mismas. ¿Por qué no podemos darle valor a esa tarea que hacemos? No solamente económico, sino un reconocimiento. Si es la primera vez que escuchan sobre el tema, si es la primera vez que nos escuchan hablar de cannabis y cuidados, busquen en sus cabezas quién les cuidó cuando en su infancia o cuando necesitaron o cuando estuvieron mal, y vayan y reconózcanle a esa persona al haberles cuidado, porque no era su obligación. Por más que parezca que sí, no lo era. Agradezcan, reconozcan que se van a llevar un sorpresón hermoso y siempre se está a tiempo. Así que eso. Y gracias. Bueno, gracias, Vale, como siempre, por tus hermosas palabras. Bueno, le doy entonces la palabra a Lucía.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. No sé, pensaba un montón de cosas mientras hablaba, ¿vale? Ustedes probablemente son entendidas, pero en mi mundo de economistas, cuando yo puse el flyer de la charla, un montón me preguntaron como, ay, ¿pero qué tiene que ver? ¿Viste? Yo dije, ¿cómo? No estamos, yo tan embebida que digo, no entiendo, no es evidente. Y para mí, lo evidente, lo que conecta, pensaba recién en dos palabras, cuando hablaba la compañera, que tiene que ver con responsabilidad última y necesidad. Y a mí me encanta el proyecto de Mamá Cultiva porque justamente te muestra todo lo que tracciona la necesidad. Que el cuidado es una necesidad y eso es lo que no se visibiliza socialmente en miles de planos. Pero el primer plano es incluso hacia dentro de la familia. Veíamos esta semana, no sé si lo vieron, el mensaje del padre que decía que se había dado cuenta que no le copaba paternar y que nada. Lo que hizo fue básicamente poner por escrito una realidad, una decisión que toman un montón de varones en esta educación patriarcal y quizás ejerciendo no un derecho de ejercer o no esa paternidad o no el cuidado, pero sin el peso de pensar que esa necesidad sigue ahí, ¿no? Que eso es lo que ocurre, ¿no? Quienes somos las responsables últimas somos las que entendemos la dimensión de esa necesidad. Por eso siempre hablamos del ministerio de que el cuidado es una necesidad, un derecho y un trabajo, pero es las tres cosas, porque si no pareciera que es una cuestión de elección y sigue ahí el cuidado. El cuidado sigue ahí, alguien lo va a hacer. No lo vas a hacer vos, alguien lo va a hacer, probablemente sea una mujer o LGTBI+. Pero probablemente, y se las estadísticas, y ahora probablemente en un mes vamos a tener las nuevas estadísticas de uso del tiempo de Argentina, que van a poder relevar muchas más cosas. Estuvieron haciendo ya las encuestas con INDEC en estos meses. Vamos a ver mucho más de esa distribución injusta de los cuidados y que yo creo que en estos años de pandemia se habló muchísimo, por eso no quiero quemar la bocha de vuelta con toda la desigualdad en los cuidados, la triple jornada de las mujeres, todo el impacto que eso tiene. Y se habló de muchas cosas, ¿no? Que hay que hacer políticas de cuidado, que hay que hacer sistemas de cuidado. Pero algo de lo que siempre habló Mamá Cultiva es de la socialización de los cuidados. Es una palabra, a veces parece un poco técnica, pero la verdad es que muestra la diferencia. Primero que remite a la historia de la humanidad, que en realidad la humanidad pasó mucho más tiempo cuidando comunitariamente que en este formato de familia nuclear, donde hablando mal y pronto, el chabón se tomó el palo cuando se dio cuenta que había una discapacidad, que pasa mucho, te quedaste sola y te jodiste. Si tu familia no vive en tu misma ciudad, te jodes también. Si no tenés muchos miembros, si sos hija única y cuidas de tus viejos, también te jodés. O sea, todo es una lotería. En la socialización eso está distribuido. Nosotros hablamos estratégicamente de socialización. Desde los feminismos también hablamos de la desfamiliarización, pero nos ha ocurrido que en muchos sectores le duele un poco eso. Y es raro porque aparte en general son varones. Entonces decís, che, pero ¿vos hablás por nosotras? O sea, nosotros decimos de familiarización no para tomarnos el palo, esos son ustedes. O sea, esto lo estamos diciendo para pensarlo en una cuestión social. Es una responsabilidad de toda la sociedad. Está clarísimo que esta distribución mala de los cuidados afecta a lo largo de nuestra vida, desde el momento de las posibilidades de estudio hasta nuestro desarrollo laboral, hasta cuando elegimos quedarnos a cuidar en nuestra casa y nos empobrecemos, cuando queremos volver y ya empezamos mucho más abajo cuando estuvimos cuidando, y cuando nos queremos jubilar y solamente 1 de cada 10 mujeres puede contar con esos años de jubilación que el sistema y el Estado pensó imaginando la carrera laboral de un varón, ¿no? Nosotros desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tenemos una agenda amplia y obviamente que difícil porque esta desigualdad lleva siglos y es funcional al sistema económico. Y cuando algo es funcional, cambiarlo tiene ganadores y perdedores, ¿no? Y la realidad es que cuando uno piensa en el rol que eso tiene en el sistema económico y la gratuidad de nuestro trabajo, y bueno, venir a pedir que eso se remunere, que se distribuya, va a tener sus detractores. Pensamos siempre, hablamos de todas las poblaciones y tenemos distintas herramientas desde un mapa federal que hoy pueden entrar, una campaña nacional que está discutiendo eso en todo el país. Redactamos un anteproyecto de ley que ahora les voy a contar. Y tenemos una mesa interministerial donde nos costó ir a decir eso, ¿no? Que es un poco también es salir esa lógica de la construcción de la política, como, bueno, nosotros somos el Ministerio de las Mujeres, ¿y qué dicen los varones de la militancia? Bueno, no tienen fierros, esa es la lógica, no tienen fierros, son las chicas de la perspectiva de género. Ay, llamala que venga al panel, ¿no? O sea, que venga y nos diga como la cosa de género, claro.
Pero no, porque la organización del cuidado es tan económica que es una cuestión de, en una sociedad donde el tiempo es plata, cuidar familiarmente es perder plata. Entonces, cualquier cosa que yo te haga para cambiar eso, le va a hacer perder plata a otro y de alguna forma apropiar mi riqueza. Y hoy hablábamos en el Ministerio de los desafíos del Ministerio que tienen que ver justamente con ser más materiales, logros más materiales y apropiar justamente las cosas que hacemos, porque muchas veces somos de vuelta las que hablamos atrás y después va otro organismo, otra figura y lo agarra. Y decís, che, son las mismas cosas que nos pasan a las mujeres en cualquier espacio, se reproducen también en el poder. Y en esas batallas, hoy podemos contar por lo menos dos que fueron discusiones profundas que tienen que ver primero con el reconocimiento previsional del cuidado, que es un gran avance, que tiene que ver con esto de que al final de tu vida te den un pedacito de toda esa riqueza que ayudaste a generar cuando no estabas en el mercado de trabajo. ¿Aportaste cuánto? El 16% del PBI, ya lo sabemos. Bueno, dame un pedacito de todo eso, porque me lo merezco, simple. Y lo segundo, el programa Registradas, que cuando veíamos que se le estaba dando un apoyo a todos los sectores económicos, justo las trabajadoras de casas particulares no tenían ningún apoyo. Se apoyaba de los dos lados, empresas y trabajadores, ¿no? El ATP y el REPRO hacía eso. Apoyaba de los dos lados y las trabajadoras de casas particulares, nada. Y cuando fuimos a golpear puertas, no, bueno, lo que pasa es que eso ya lo están haciendo las mujeres de la familia, porque total, como se quedaron teletrabajando, decís, ¿qué? ¿Cómo? Acá emplean 1.300.000 mujeres el trabajo de casas particulares. ¿Por qué no vas a apoyar ese sector, al igual que apoyaste otros? Y la verdad que fue un recorrido largo, hoy está presente ese programa y para nosotros es importante, porque si no, yo creo que hay una cuestión de hablar de la pobreza y la desigualdad como cosas en el aire, pero cuando son situaciones de injusticias hay ganadores y perdedores. Si hay una trabajadora informal, hay una familia ganadora que está ahorrándose la plata que le tendría que pagar, ¿no? O sea, hay situaciones que son de justicia de género y social y nuestra militancia desde el Ministerio es decir, toda esa agenda que gran parte de la política y la sociedad acepta, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza infantil, la pobreza en general, la informalidad, no es que vos ahora le tenés que agregar la agenda a los cuidados. Son todos problemas de cuidado. Cuando vos entrás y rascás un poco y te fijás qué es lo que pasa, bueno, los hogares más pobres, con infancias más pobres, son los que más tasa de dependencia, o sea, más niños cuidados por una sola persona tienen. Cuando te fijás qué pasa en la discapacidad, es esto, ¿no? No hay apoyos, peleas infinitas con las obras sociales, se queda muchas veces la madre sola y todo el sistema médico le habla desde el momento del diagnóstico en adelante solo a ella. Lo mismo pasa con las personas mayores. Y lo mismo pasa con la informalidad, que después es esto. Cuando mirás cómo es la informalidad en Argentina, resulta que 1 de cada 5 personas informales es una trabajadora de casa particular y que tiene que ver con esta misma subvaloración del cuidado. Y todo otro pedazo gigante son las cuidadoras comunitarias, que son las que pararon la olla en la pandemia. Entonces, ¿por qué vamos a seguir mirándolo con un velo si ya sabemos que son temas conectados? Por eso ya no hablamos solamente de sistema de cuidados o de la socialización, sino que hablamos de ciudades cuidadas, ¿no? O sea, una ciudad donde yo pueda transitar con responsabilidades de cuidado, que sean accesibles. Hablamos también, y sobre todo este año que va a ser el año de los cuidados, es sociedades de cuidado, donde el cuidado esté en el centro, donde ya no imaginemos que hay una sociedad en donde la gente se resuelve sola y en los márgenes quedan los que dependen de los demás. No, para los feminismos la interdependencia y la vulnerabilidad son dos categorías lindas, presentes, vigentes y que son parte de nuestra sociedad y parte de que hoy podamos estar acá, como bien decía antes Vale, o sea, alguien nos cuidó para que podamos nosotros estar. Eso rompe el mito de la meritocracia y rompe también una visión en la cual se puede vivir con un mercado y sin un Estado, porque al Estado lo necesitamos para socializar este cuidado definitivamente, ¿no? Y para distribuir, y para que el cuidado que vos tenés no dependa de la familia que tenés y de la billetera que tenés, que es lo que pasa hoy. Estuvimos recorriendo todo el país discutiendo sobre las distintas poblaciones que requieren cuidado y las que dan. ¿Y si les tengo que resumir los debates, ¿no? Bueno, en la primera infancia, esta gran escisión entre los chicos que pueden acceder a una escuela formal, ¿no? Que tienen una vacante, algo que cuesta mucho acá en la ciudad, y los que van a un espacio de primera infancia mucho más informal, que tiene otra calidad muchas veces, y que muchas veces tiene también cuidadoras no remuneradas llevándolo adelante. Eso pasó muchísimo y se vio todavía más en la pandemia. En el mundo de la discapacidad estuvo toda esta discusión, que está presente hoy,
que muchas veces aparece la palabra cuidados y tanto se peleó por la autonomía, ¿no? Y por el apoyo a la independencia, que parece que la agenda de los cuidados va en contra. Y no todo lo contrario, acá lo que estamos diciendo es nosotros queremos apoyos para todo eso. Y en el mundo de la tercera edad, que como hay pocas leyes en Argentina que hablen de la organización del cuidado de las personas mayores, muchas veces se ve esta cosa como algo medio dicotómico. Bueno, o te valés por tu cuenta o estás en una residencia de larga estadía, o sea, un geriátrico, ¿no? Y en el medio hay muchísima, una variación gigante de grados de autonomía que de vuelta no tienen que depender de las hijas mujeres de la familia que los cuidan, pues también son las hijas las que cuidan a los padres cuando envejecen, sino que tiene que haber de vuelta distintos grados de acompañamiento. Y del lado de los cuidadoras y cuidadores, obviamente que queremos un mundo donde los varones cuiden dentro y fuera del hogar, también en los sectores remunerados, y también eso va a hacer que se remuneren mejor esos sectores, tristemente, ¿no? O sea, está conectado. Y después pensamos en, y lo charlaba recién con las compañeras ahora que yo esta semana volví después de la licencia por maternidad, necesitamos en esas ciudades cuidadas que los espacios laborales también sean lugares completamente, que la probabilidad de que alguien de todos nosotros en un espacio de trabajo tenga responsabilidades de cuidado sea exactamente la misma. Porque en el momento que no es la misma, ya hay una desventaja en un mundo capitalista, pero además, si no se piensa eso, ¿no? Si no se piensa que cualquier persona, un varón, una mujer, cualquier identidad tiene responsabilidades de cuidado, entonces lo que yo hago es elegir a quien no las tiene, para lo que sea, para todo, ¿eh? No solamente para un cargo jerárquico, para la militancia, para cualquier cosa, no, esto lo organizo con las chicas que no tienen pibe, así. Todo se puede, si pensamos que hay alguien que puede estar excluido de ese mundo del cuidado, todo te lleva a hacer las cosas con esas personas. En cambio, si nosotros pensamos que todas las personas tienen responsabilidades de cuidado, entonces pensamos jornadas laborales dignas, pensamos militancias también sostenibles, pensamos que un lugar de trabajo tiene que tener un lactario, mal dicho porque formalmente es espacio amigo de la lactancia, tiene que tener un lactario, tiene que tener un centro de desarrollo infantil, si hay muchas personas con responsabilidades de cuidado de menores, de niños de 3 años, un montón de cosas que hacen atravesar toda la sociedad y poner el cuidado en el centro. Y lo que nosotros militamos es que todo esto no es ni costoso, ni es algo que tienen que venir a recortar, más en este momento y este año, ¿no? Esto no tiene lugar para el recorte porque es una inversión de mediano plazo, es algo que nos va a hacer a nosotros vivir mejor ahora y vivir mejor después, tener más trabajo ahora y tener más trabajo después en sociedades que están envejeciéndose. Y también atacar muchos problemas que seguramente la compañera lo va a explicar mejor que yo después, que también están relacionados con la falta de organización del cuidado. En torno a la salud mental, muchas veces están ahí las cosas mezcladas y el sistema de salud tiene que salir a organizar cuidado que no está, digamos, en otro plano, que es un cuidado social, y lo mismo ocurre también con muchas situaciones de consumo problemático. Así que nuestra propuesta es, frente a la adversidad, todavía más cuidado, ese más cuidado es más economía, es más trabajo, es más amor también, vamos a decirlo, y apunta a esto que militamos de los feminismos, que son vidas dignas de ser vividas. Gracias. Bueno, Lucía, muchas gracias. La verdad que creo que quedamos todos muy impactados. Y sí, bueno, como decía Vale al principio, ¿no? Quizás para muchos y muchas de ustedes esto de los cuidados es una novedad, ¿no? Nosotras estamos todo el tiempo hablando de cuidados y por eso lo tenemos muy incorporado, pero de todas maneras siempre es impactante escuchar hablar de cuánto que no nos dimos cuenta, cuánto que no vimos y cuánto que falta, ¿no? Yo pensaba, así como existen los estereotipos de rol, están los estereotipos de género, perdón, están los estereotipos de rol, ¿no? Y el rol, un claro estereotipo de rol es el cuidado por parte de la madre, el cuidado por parte de la abuela, ¿no? Está como muy estandarizado esto y lo tenemos muy incorporado y como decía Vale antes, no lo reconocemos, ¿no? No se lo reconocimos a nuestras madres, no los reconocemos a las mujeres que tenemos alrededor nuestro y es más, hasta presionamos, cuestionamos, ¿no? Creemos que el cuidado tiene que ser de una manera y cuando vemos que no es como nosotras o nosotros creemos, ahí metemos la presión. Entonces, tomar un poquito de conciencia de todo esto.
Y bueno, nosotras en Mamá Cultiva Argentina acompañamos a muchas mujeres y vemos que estos estereotipos de rol se le suma uno más, que es la mamá cultivadora, ¿no? Una tarea más. Y esto de ser la mamá cultivadora, además, y ahora Flor va a profundizar seguramente en esto, ¿no? Las pone en una situación de riesgo ante la legalidad, ¿no? Como si no alcanzara con todo esto que acaban de nombrar las chicas, tenemos un tema más, que es el miedo a que me lleven presa por cultivar para mi hija, mi hijo, mi hije. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Flor, que no para de tomar nota, muy bien. Bueno, ahí tenés un micrófono, Flor. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a las compañeras de Mamá Cultiva, a los compañeros y a las compañeras del festival hermoso que están llevando adelante. Bueno, yo vine como militante, más que nada, aunque también estoy cumpliendo funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, en el Patronato de Liberados Bonaerense. Yo soy la jefa de gabinete del patronato, pero vengo acá porque es un hilo conductor de la militancia, simplemente. Eso es circunstancial para mí. De hecho, lo central tiene que ver con la militancia que llevamos adelante cada una de nosotras, porque cada una de nosotras formamos parte de un colectivo, ¿entienden? Entonces, ¿y por qué? Cuando me pregunta, Gra, ¿cómo te presentamos? Y le digo, abogada feminista, porque no es al pedo, digamos, decir abogada feminista. No es lo mismo decir abogada solo que decir abogada feminista, y más con lo que está pasando y más cómo están manoseando toda digamos, la situación grave que estamos viviendo en este momento, la masacre que estamos viendo en todos los medios de comunicación. La verdad que yo, como integrante de Reset, Política de Drogas, vengo a aportar la voz también de mis compañeras, mis compañeros, mis compañeres, que es importante que ustedes sepan que se está utilizando esta situación para el prime time, digamos, es para la tribuna. Y todas las discusiones que se están dando son discusiones para la tribuna, en gran parte. Yo, y esto lo voy a contar un minuto, porque ayer fue un día de furia, ayer y antes de ayer, fue un día de furia, pero un día de furia porque las discusiones no solamente eran discusiones normativas, jurídicas, políticas, sociales, digamos. Las discusiones eran, no, estás hablando desde la desinformación, partiendo de la base, digamos. Estás diciendo cosas que no son. Estás diciendo cosas que la gente te está escuchando y va a creer que es verdad lo que vos estás diciendo. El primero que arrancó, primero que me invitaron a hablar en C5N, no me ofrecieron, digamos, ir al piso, porque ya de por sí se habían comunicado con Mariano, que es el presidente de Reset. No me habían invitado al piso. Mariano ya había dicho, yo no estoy, de última, un Zoom, perfecto, te vamos a pasar el link del Zoom. Y Mariano dijo, va a ir la compañera que es la secretaria de Reset Política de Drogas, que soy yo, se llama así, así, perfecto. Me habla la asistente del productor ejecutivo. Así se presentó, pobre santa de mi vida, pues se comió todas las puteadas. Le dije, deciles de mi parte, digamos, no son para vos. A las 2 de la tarde me iba a pasar el link. Se conformó una mesa a la hora pico del minuto a minuto y no tengo ningún problema. En este caso es el 5N, pero esto vale para todos los canales de comunicación que trabajaron sobre el tema. Todos y cada uno, porque me tomé trabajo de mirarlos y él estaba a los gritos. Porque no puedo creer que estén diciendo esto con el ordenamiento jurídico que tenemos, partiendo de ahí, digamos, desde la Constitución, de los tratados internacionales para abajo, digamos, increíble. Y estoy mirando y por ahí veo que el primero que habla, primero que eran todos chabones, era un mar de huevos, toda la mesa eran 6 tipos hablando y yo esperando conectar al Zoom, que nunca llegó el link del Zoom, a las 2 de la tarde. Yo para esto les cuento así, y no quiero ser autorreferencial, tiene que ver con el trabajo reconocido, con el reconocimiento de nuestros saberes y de nuestras voces, porque después los mismos, hay chabones que dicen lo mismo que nosotros, pero vale más la palabra del chabón que lo que decimos nosotros, nosotras y nosotres. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba esperando y paré de hacer lo que estaba haciendo, porque además soy abogada en causa de lesa humanidad y tenía que contestar un cese, esto no importa, es muy técnico, pero digo, tenía que decirle al señor juez que por favor Echecolás no vuelva a su casa.
digamos, en un escrito, ¿no? Porque se le vence la prisión preventiva en una causa que es la causa de las brigadas, y lo digo porque todo tiene que ver con todo y tiene que ver con los derechos humanos, digamos. O sea, es parar de hacer algo para dar esta batalla, parar de hacer algo para... Y me tuvieron 2 horas y media esperando un link que no llegó. Le mando a la piba, escúchame, ¿se va a hacer o no? Porque yo estaba mirando el vivo y me iba anotando todo lo que después iba a decirles y que se iba a pudrir, porque encima estuvo Rubén Martín, que es un perito criminólogo del Poder Judicial, criminalista, que los sacó, pero les barrió el piso, les pasó el trapo, los pasó para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, hablando de los cuidados, de paso, diciéndoles, pero ustedes están locos. El primero que habló, que era una asociación de adictes, no sé cómo se llamaba, asociación de adictos dependientes, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre, disculpen. Lo primero que dijo fue, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, está bien, esto es muy importante, el tema, búsquenlo, porque no es para alquilar los balcones realmente. Lo primero que dijo fue, porque acá todo el mundo cree que se fuma un porro en la calle, un cigarrillo, un cigarro de marihuana, dijo, y está todo bien y no pasa nada. Así arrancó. Digo, fallo Arriola, la discusión de la regulación, la ley, la 27350 de investigación de usos de cultivo. Estamos a punto de vivir 2 cuestiones centrales que la Corte Suprema llamó a 2 audiencias públicas para debatir sobre el cultivo de cannabis, no sé si lo vieron, y el derecho al olvido. Yo digo, ¿el derecho al olvido de qué? Porque te puede esperar cualquier cosa. Entro y era por el habeas data, digamos, por el derecho al olvido en cuanto a habeas data de toda información que anda dando vueltas de nosotros mismos y tener el derecho a poder recurrir y que eso salga de todo tipo de base de datos, que me parece perfecto, digamos. Tiene que ver también con nuestras libertades individuales, tiene que ver con lo que estamos hablando acá. En el medio de todo eso me dice, no, discúlpame, no llegamos con la mesa, el productor hasta recién no me dijo, yo estaba viendo que era, y vamos a la pausa y vamos a hablar del precio de la carne, y yo, tipo, me cargaban mis propios compañeros y mi propia compañera de receta, ahora sale la Tita hablando del precio de la carne, y yo diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque nadie de toda esa mesa, y miren que estuvieron 2 horas, o sea, estuvieron un rato largo hablando en vivo, nadie dijo, y se los pueden buscar, nadie habló de la criminalización de las personas trans, nadie habló de las mujeres, que son las principales, digamos, empobrecidas, criminalizadas, perseguidas, controladas, no solamente por el Poder Judicial, sino también por el narco, y sino también, digamos, las mulas, a nosotros nos dicen gatas, mulas, yegua, todo, somos todos los animales feminizados, digamos, todos los que tienen algo que ver con arrastrar, con cuidar, con sostener, con que nos monten, con que no... Y no es casual, digamos. Es una discusión que tenemos que seguir dando. Nadie habló de eso. Hablaron todos del consumo, de esto, que lo otro. Bárbaro, digamos, pero ¿qué vamos a discutir acá? Vamos a discutir primero que tenemos derecho a elegir la vida que se nos plazca, porque así lo dicen nuestros tratados internacionales, nuestra Constitución Nacional. Y tenemos también derecho a elegir qué tratamiento, qué nivel de vida queremos. Yo me traje un montón de cosas en el medio de la calentura, imagínense que escribí un montón de cosas, pero algo que, trayendo a la mesa, porque esto tiene que ser de debate, no tenemos que estar tampoco, nosotras 4 hablando, y ayer hablábamos también, somos 4 divinas blancas, digamos, hetero, hablando acá, y tampoco, digamos, si bien somos parte de la lucha, y traemos las voces de las que no están acá y las que están calladas y muchas que ya no tienen voz, y por eso el movimiento feminista, también tenemos que darnos una discusión interna nosotras mismas y nosotres mismes, digamos, sobre a quién puede tomar la palabra, digamos. ¿Quién puede por las posibilidades que tiene? No digamos porque somos unas guachas nosotras, no. Por tener el derecho a y hacerlo y garantizarlo, digamos. Y garantizar un derecho es un laburo que es, como decía Valeria, digamos, cuando nos damos cuenta y asumimos este camino y nos hacemos cargo de lo que somos y por qué luchamos, es un viaje de ida
y es un poco decir, entrego mi vida a esto, digamos, entrego mi vida, mi tiempo, mi todo, digamos. ¿A qué costo? También lo tenemos que discutir acá. ¿A qué costo? ¿Y para qué y para quiénes? Hoy hablando con Mariano, que Mariano está en la costa en este momento y estábamos hablando que justo salió una premiación que nos hicieron en Reset, los Green Awards en Madrid. Resulta que salimos como reconocidos, como organización, no sé qué, que los pasajes, que esto, que lo otro. Estábamos hablando de eso. Y yo le decía, vos viste, digamos, primero que nadie es profeta en su tierra, eso estamos clarísimos, nosotras nos cuesta muchísimo. Y decir, estos tienen premios, digamos, como cual Grammys. Nosotros tenemos este hermoso festival del Río de la Plata que espero que se multiplique en un montón de aspectos, digamos, desde lo político, desde lo cultural. Pero hablábamos concretamente de eso. Nos vienen y nos hacen una invitación así, ¿no? Para hablar, para, no sé, para celebrar y para construir políticas internacionales y demás. Formamos parte del consorcio internacional. Miramos un poquito, ponés la lupa así, un cachito, ponés la lupa y decís, estamos cagados, pues sí, ya de por sí, cuando pasa algo importante, como pasó ayer, que no es, digamos, para los medios de comunicación hoy en día pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Pero lograron meterse en los barrios, con las cámaras, focalizaban justamente al rol de las madres, de las tías, de las sobrinas, de las abuelas, de la vecina, desde el dolor, desde el sufrimiento, digamos, pero no te dan la voz para hablar desde el conocimiento, digamos, desde otro lugar, desde los saberes, desde llevar la voz a una mesa que eran todos tipos, digamos. ¿Cómo vamos a dar la discusión? Y es enorme la discusión que tenemos que dar, es muy larga, es muy ardua y no todo el mundo quiere seguir, digamos. Nos ha pasado a todas y por una cuestión de salud. Decir, bueno, cuelgo los botines un poco porque por una cuestión de salud mental, digamos. Yo también. ¿Y cuántos? ¿Y quiénes no? Digamos, sería la pregunta. ¿No? ¿Quiénes no? Vamos a la psicóloga, al psicólogo, que también es un privilegio, ojo. Pero vamos a la psicóloga, al psicólogo, al psiquiatra, que nos receta una pastilla divina, que tenemos un momento de mierda, pero después levantamos a full y cómo hacemos cuando la dejamos y cómo nos organizamos y cómo nos leemos en medio de una pandemia. No sé, yo tuve la enfermedad también, digo, y me afectó psicológicamente muchísimo. Pero yo estoy en un lugar que puedo administrar, que cuesta un montón, pero puedo administrar mis tiempos de otra manera, porque me pude recibir cobrando el Progresar, me pude recibir, pude estudiar en una universidad pública, pude, mientras militaba, digamos, hacer también un camino de redes. Yo no hubiera podido tampoco, si no son las redes feministas, las redes que tratamos de construir. Y esto que decía Vale, que no me lo noté, pero me quedó en la cabeza, que dijo, ¿cómo hacemos para, digamos, desaprender y deconstruir las prácticas machistas dentro de la política, de la militancia, en la cual nosotros estamos dando la discusión? Dificilísimo, y nos vamos a equivocar todo el tiempo. Y vamos a decir, estoy hablando con un chabón, porque nos va a pasar. Y no está mal que nos suceda y que lo reconozcamos y hagamos otra cosa, porque nos pasa. Es la militancia, es la horizontalidad, es la forma en la que tenemos para empezar a defendernos del sistema. Porque el sistema es un sistema patriarcal, lo sabemos. El sistema de salud es un sistema patologizante, lo sabemos. El sistema jurídico, el sistema de justicia, ni hablar, digamos. Patologizante se lo podemos poner también, patriarcal, monárquico, digamos, de justicia no tiene nada, también la mayoría chabones, digamos. ¿Qué vamos a pretender? Lo importante es esto, digamos, sentarse a debatir, pensar y reconocer. Porque si nosotros empezamos a reconocer que también fue una gran impronta cuando fueron, me acuerdo, la sanción de las leyes igualitarias, las leyes de matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género. Reconocer es reparar. Esto que decía también, Vale, y que lo retomó Lu, que decían, esto de a qué costo, cuánto vale, qué valor le ponemos a eso, ¿no? Y no es solamente
un valor económico, un valor reparatorio económico. Tiene que haber un valor, una reparación simbólica de todo esto. Y también son discusiones que damos en todos los aspectos. Las reparaciones simbólicas en cuanto a lesa humanidad, por ejemplo, son temas que, digo, hay pactos internacionales que hablan de la reparación económica, de la reparación simbólica. Nosotros no inventamos nada, digamos. Lo que les iba a leer justamente es el concepto de salud, ya que también nos corren con lo jurídico, nos corren con el marco y que estamos siempre fuera de la ley. Fuera de la ley, o sea, estamos en la clandestinidad, ¿no? Hablemos de clandestinidad acá, porque todo lo que sucede en la clandestinidad, y lo sabemos, es así. Entonces, si vamos a agarrarnos de eso, tenemos que empezar a bucear en todo nuestro ordenamiento jurídico nacional, internacional, todo lo que venimos como para decir, no, pará. Yo no soy una persona ilegal, o sea, no estoy en la ilegalidad. Esto es legítimo lo que estamos planteando, porque no nos tenemos que correr porque nos quieren correr y no nos tenemos que correr del eje central. Es una discusión de salud, es una discusión de derechos humanos, es una discusión del derecho a la vida y a elegir cómo vamos a vivirla, pero sobre todo es una discusión transversal a todas las clases sociales. Digamos, porque es como el aborto, y siempre hacemos esa analogía permanentemente, porque es nuestra lucha. Las discusiones que damos en los encuentros, que por ahí muchas de ustedes no tuvieron posibilidades de ir por distancias, por situaciones particulares, no importa, pero quienes vamos a los encuentros o nos organizamos y nos encontramos ahí, que eso es lo que nos pasó con Valeria en el último encuentro en La Plata, nos damos cuenta que es ahí donde se cocina, digamos, el guiso. Es ahí, es discutiendo horizontalmente con todas las compañeras que están ahí y que las que vienen portando la voz de las otras compañeras y compañeros. Y así vamos haciendo estas redes. O sea, no es casual que Lucía esté en el Ministerio de las Mujeres hablando de política de cuidado. No es casual que las chicas sean una organización nacional que tiene un reconocimiento a nivel internacional zarpado. No es casual que nosotros de Reset, ayer fue tremendo, digamos, más de entre 25 o 30 notas de distintas compañeras y compañeros integrantes de Reset hablando de política de drogas, no hablando de lo que siempre quieren que hablemos, digamos, que es de una sola cosa y nada más, como si no existieran las demás drogas, como si permanentemente no estuviésemos consumiendo drogas, o sea, sustancias, todo el tiempo. Hagan lo que hagan, están. El problema es esto, cuáles son las autorizadas, cuáles no, qué conocimientos son válidos, qué conocimientos no. ¿Qué conocimientos voy a dejar afuera porque me caga el negocio de la farmacia? ¿Qué conocimiento voy a dejar afuera porque no podemos avanzar en esto ahora, porque no es el momento, porque es una discusión enorme, porque hay que romper cabezas en todos los aspectos, digamos? Yo celebro que muchos sean de generaciones, porque me ha pasado en otros congresos o en otros seminarios, la franja etaria también es importante. Nosotros miramos y nos damos cuenta cuánto trasciende lo que estamos diciendo o cuánto no. Desde acá se nota perfectamente, digamos, que es una discusión, tiene una vigencia y tiene una importancia en todo sentido, pero sobre todo hacia adelante, hacia nuestro futuro, digamos. El futuro nuestro y el de las generaciones que vienen. Entonces, cuando tenemos que hablar con la gente, que para eso venimos acá, digamos, a también enriquecernos con todo lo que vienen diciendo las compañeras y con lo que ustedes también tengan para decir, porque si no, no tiene sentido. Para eso nos quedan por nuestras casas, hacemos un Zoom y nos miran por ahí. Digamos, la idea es debatir, pensar y después proyectar, digamos, en una película que se viene en un ratito, en una canción, en un cántico de militancia, el por qué estamos acá y por qué lo estamos cantando y por qué nos llega tanto, por qué estamos acá, digamos, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque hay algo que está faltando, la necesidad está, que es lo que dice, por más que te tomes el palo, la necesidad queda. Bueno, lo mismo, digamos, la necesidad está, el problema es que hay derechos que también están y no son reconocidos.
principalmente por la responsabilidad última, y lo saben, es del Estado, siempre, digamos, en materia de derechos humanos, siempre. Entonces, ¿hay incumplimiento del Estado? Sí. En materia de derechos humanos, sí. En materia de salud, sí. En materia de autodeterminación, en materia de autonomía de la voluntad, en materia de libertades, sí, claro. También hay responsabilidad del Estado por la falta de atención. Digamos, esto le quería leer. Nosotros, esto de corrernos permanentemente con la ley, con la Constitución en la mano, como si ahí no dijera lo que nosotros estamos diciendo, por eso digamos, estamos en la ilegalidad, en la clandestinidad, pero porque ellos quieren, digamos, porque a alguien siempre le conviene, ¿no? Que siempre son los mismos. Cristina en Honduras, y no es caso, yo lo voy a decir acá, después ustedes fíjense cómo lo reflexionan en sus casas, pero digo, hace una semana, exactamente una semana, Cristina estuvo en Honduras, en la Asunción de Xiomara Castro, y les tiró por la jeta y les dijo, hasta que los bancos mundiales no dejen de financiar y de tomar la guita lavada del narcotráfico, vamos a seguir así. Una semana y tuvimos una masacre nunca antes vista en la historia, mientras que Cristina es presidenta, porque es presidenta hasta que vuelva Alberto Fernández de viaje. Digamos, no es casual. Yo relaciono todo porque yo tengo, digamos, también esa responsabilidad, porque soy militante y porque la escuché y dije, ay, se pudre todo acá. Y no me imaginé en estos términos y digamos, no me imaginé nunca las formas. Tampoco digo que haya sido algo planificado y sistemático, pero no me extrañaría tampoco, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento bisagra en un montón de aspectos. En el primero y principal, en quienes tenemos la posibilidad de acceder a la información, porque accedemos mediante nuestras propias organizaciones y nuestras propias producciones y nuestras propias redes, digamos, redes, no redes, sí, redes sociales, pero redes esto. Redes, nos encontramos, hablamos, nos pasamos los teléfonos, nos buscamos, vemos qué onda, nos llamamos si necesitamos algo. Digo, esas redes. Pero además, digamos, tiene que ser algo que no se pueda volver atrás, digamos, porque el plexo normativo, el ordenamiento jurídico es enorme. Digamos, nosotros, miren esto, el concepto de salud en la Constitución de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, entró en vigor el 7 de abril de 1948. Escuchen lo que dice. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. ¿No? Y jurídicamente esto, digamos, yo se los voy a leer porque nada pueden creer. Corresponde al logro del disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. O sea, a procurar mediante las medidas necesarias a implementar por nuestro país hasta, entre comillas, porque así dice, hasta el máximo de los recursos que disponga, para así lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. Artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Digamos, contemplados también en el Pacto de San Salvador, en el artículo 1. Digamos, la salud es un bien público, dice el Pacto de San Salvador. La salud es un bien público. Joya. Digamos, ¿qué hacemos con eso? Políticas, digamos, ¿no? Políticas. ¿Qué miramos para atrás? No teníamos Ministerio de Salud, digamos, hasta hace 2 años atrás. Nos agarra una pandemia, así, todo bárbaro. Pero cuando hablamos, tenemos que hablar en serio. Digamos, tenemos que hablar en serio. Me estoy yendo por las recontrarramas, pero digo, ordénenlo como puedan ustedes para arrancar el debate. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Claro. Pero me parece que son disparadores también de lo que también tenemos para decir. Digamos, ¿todos nuestros derechos los sabemos todos? No. Digamos, ¿todos leyeron la Constitución? No sé, no creo. Digamos, de pe a pa.
déjenme dudar. Yo la leí primero y principal porque era una fanática de muy chica, pero porque estudié abogacía, digamos, ¿no? Pero hay gente que no tiene la cercanía con las leyes y prende una televisión y espera, o un diario, y espera que alguien les cuente de qué se trata. Y si ese de qué se trata lo cuentan a personas en los medios de comunicación, cómo manipularon y cómo hablaron del tema, preocupémonos por lo que nos queda, porque todo el debate se va a ir por la canaleta, digamos, de lo que es, sí, consumos problemáticos, joya, sí, consumos problemáticos, un segundito, consumos problemáticos que decía la compañera, salud mental. Tenemos la ley Jacob de consumos problemáticos, tenemos una ley de salud, Ley Nacional de Salud Mental, la tenemos la 27350, pero tenemos una ley que tiene ya 33, 34 años, que es la ley de drogas, la ley de estupefacientes, la 23737, digamos. Esa ley que se plantea la inconstitucionalidad con el fallo Arriola, muchos lo saben, lo conocen, los que no lo buscan, porque eso es lo que nos da la garantía de que lo que están diciendo es inconstitucional. Lo que dice ese artículo es inconstitucional. No me podés detener porque esté fumando un porro, como dijo ayer el señor, que le parecía un horror. A mí no me importa la opinión de nadie, señor. Dígame lo que dice la ley y yo con eso me arreglo, digamos, ¿no? Porque opinólogos y opinólogas hay un montón. Pero hablemos con las cartas sobre la mesa y planteemos realmente cómo son las cuestiones. Y de acá nos tenemos que ir con eso, me parece a mí. A informarnos, a llevar, esa es nuestra tarea, digamos, que también tiene que ser reconocida. Pero fundamentalmente es informarse con criterio y con seriedad y poder hacer un abordaje realmente con una perspectiva de géneros y con los pies sobre la realidad, ¿no? No con todos los títulos que puede tener uno une, porque eso también, digamos, está de más. Porque la experiencia es lo que a nosotras nos mueve, ¿no? Nosotras salíamos a hablar de aborto, pero porque es algo que nos pasa a nosotros y solamente nosotros podemos hablar del tema porque es nuestro propio dolor y nuestra propia decisión. Bueno, esto es lo mismo. Digamos, consumo problemático, sí, hagamos una división entre lo que es un consumo problemático y como lo que es consumir, y bueno, palabra consumo capitalista total, pero bueno, elegir, digamos, qué terapia o qué forma quiero yo y qué quiero consumir o no. Sí, claro, vivimos en este mundo, pero no nos alejemos de eso y no, digamos, tomemos como verdades reveladas lo que escuchamos en los medios de comunicación, que por ahí no hace falta que lo diga, pero lo vuelvo a decir, porque realmente el discurso hegemónico va a seguir siendo un discurso hegemónico, ¿sí? Entonces, me parece que este es un momento, es un marco muy importante como para tomar la voz, ¿sí? Y asumir nuestras responsabilidades ciudadanas. Nada más, gracias. Bueno, gracias, Flor. Bueno, gracias, Flor. Bueno, mucha información. Les queremos decir que ahora en un ratito vamos a abrir para todas y todos quienes quieran hacer preguntas, opinar o algo que quieran decirnos o que le quieran preguntar a las chicas. Antes, bueno, quiero decir que no es menor esto que traes de los medios, Flor, que todo esto que estamos hablando de cuidados tiene que ver también con algo que no se nombra desde los medios, ¿no? Que es el mensaje hegemónico, como acabas de nombrar. Así que no es para nada menor esta cuestión de los medios, porque, bueno, por eso necesitamos de estos espacios y quiero aprovechar para agradecer en nombre de mis compañeras de Mamá Cultiva Argentina y de las chicas también, de Lucía Sirmi y de Flor Titarelli, agradecerle mucho este espacio al Festival Internacional de Cine Canábico. Muchas gracias. Invitarlos a todos a que, bueno, nos sigan a Mamá Cultiva Argentina. Las chicas ahora también van a decir sus redes, porque como decía Flor recién, es muy importante la información, ¿no? Porque todo esto que
seguramente escucharon recién, nunca lo habían escuchado ni lo van a escuchar en un medio masivo de comunicación. Por eso, y también Internet está lleno de palabras y de cosas que tenemos que tener mucho cuidado con esa información. Entonces, me gustaría que puedan acceder a información de calidad a través de la información que comparten las chicas también y que compartimos nosotras desde Mamá Cultiva Argentina. Así que también invitarles a quedarse, porque el niño, con lo que contaba recién Flor, ahora los chicos van a transmitir un corto que se llama, me lo anoté para no meter la pata, Mrs. Salzman Goes to Jail, que cuenta la historia justamente de una señora que fue presa por utilizar marihuana para sus tratamientos de salud, así que es muy interesante también esa mirada. Y el stand, sí, por supuesto, gracias. No me iba a olvidar igual, lo estaba dejando para el broche. Por favor, pasen por nuestro stand, ahí van a encontrar mucha información acerca de Mamá Cultiva Argentina y también van a poder llevarse un recuerdito y de esa manera colaborar con nosotras, con nuestra labor. Y bueno, como decía, los invitamos también a acercarse a Mamá Cultiva Argentina a través de nuestras redes. Pueden encontrar ahí hermosos espacios donde participar, donde colaborar. Tenemos nuestro ECO, Amado ECO, que es nuestro espacio de contención y orientación, donde ahí recibimos a todas las personas que se quieran acercar a nosotras, que quieran aprender a cultivar, que necesiten un abrazo de manera virtual por el momento, pero van a tener un abrazo también, acompañarlos y acompañarlas en todas las situaciones que puedan estar pasando y que estén relacionadas también con el cannabis. Así que bueno, me gustaría abrir la palabra, no sé si voy a llegar con el micrófono, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí está. Quizás se puede acercar un poco. Si alguien algune tiene alguna pregunta. ¿Hay timidez? Ahí está, Gaby. Vamos, Gaby. No, me gustaría por ahí. Gracias, chicas, hermoso. Un placer escucharlas. No, me gustaría por ahí que nos cuenten cómo esta criminalización que por ahí un poco trajo Flor afecta a las personas, a las mujeres cuidadoras que utilizan cannabis, ¿no? Y también a la población LGBTI. Creo que estaría bueno por ahí tener como esa mirada de ustedes y desde sus lugares, digamos, cómo lo vivencian o cómo lo experimentan. Para Flor, esa pregunta me parece. Bueno, a ver, yo voy a tratar de hablar lo más sencillo posible porque si no el enrosque jurídico no va para nadie, que también es una de las cuestiones que el lenguaje para todes realmente es muy importante. ¿Cómo afecta? Y las compañeras lo pueden decir, en la militancia lo estamos viviendo permanentemente, que nos llaman por teléfono, escúchame, allanaron acá la casa de tal, que tenía las plantas, que le daba esto, que le daba, que lo estaba, era, a ver, la instancia de ReproCan, que es tan importante, ¿vieron lo que pasó el otro día en Río Negro, o sea, en Cipolletti? Diciéndole, che, yo estoy inscripta, no tienen la más pálida idea, no tienen la más pálida idea de lo que estamos hablando, ese es el tema. No hay formación en esto, pero también tiene que ver fundamentalmente, y acá me voy a meter de lleno, digamos, con lo que es el sistema punitivo argentino. O sea, ¿cómo las afecta? Así. Es la única manera que tienen hoy en día para generar un control social, ¿no? Y para generar más poder aún del que ya tienen, digamos. Porque el poder, digamos, se ejerce de un montón de maneras, ¿no? Pero a medida que la persona tiene más conocimientos, tiene más herramientas, tiene más privilegios, o es una persona más conocida, el poder punitivo del Estado no llega tan fuerte, digamos. Entonces, llega más fuerte, y lo estoy hablando en términos generales, ¿no? No estoy hablando en términos ya de el poder punitivo, cómo actúa con determinados o determinadas dirigentes sociales y cómo actúa con determinados negociados. Tema aparte, digamos. ¿Cómo afecta? Sí. Porque, y además los roles, digamos, porque el sistema carcelario
también, digamos, es parte de la sociedad, es parte de la realidad lo que pasa ahí. Digamos, ¿quiénes son las únicas que van corriendo a los juzgados, viendo las causas, llevando la encomienda, haciendo la fila a las 5 de la mañana bajo la lluvia, llamando por teléfono a todos los organismos? Son las mujeres. Una mujer encarcelada, y esto lo digo con conocimiento de causa por mi función justamente, tiene menos visitas que los hombres, digamos, son las abandonadas, son las que se van cumplidas en las unidades penitenciarias. Son las que nadie le sigue el caso, ¿me entienden? Si no tienen redes, si no buscan redes. Eso afecta, porque la tarea que hace una cuidadora está en cana, va otra cuidadora, no es que, digamos, queda la abuela, queda la cuñada, queda la prima, la hermana, digamos. Eso, y en el marco, digamos, de lo que es la cultura diferente que plantea, digamos, el autocultivo del cannabis, la comunidad canábica, que son otros mambos, digamos, en el buen sentido y en el mal sentido también. ¿Por qué? Porque también, como decían las chicas, siempre fue el chabón que cultiva, el chabón que tiene porro, el chabón que sabe todo, el chabón que son los chabones que van a los medios, los chabones que pasa, ni hablar. Pero, ¿y las mujeres? Y las mujeres con autodeterminación, las mujeres y diversidades, y hablemos en general, digo, eso sucede. La tarea de cuidado de una persona cis o de la diversidad en su casa, cuando se ve perseguida, criminalizada, por lo que está haciendo, que ya hablamos del tema, digamos, tenemos un ReproCam, pero digamos, falta mucho. Pero en ese falta mucho hay un montón de vidas, digamos. Si tenemos que contabilizar la masacre más los 100 años de prohibición y toda la gente que se muere y que se murió por el prohibicionismo que tenemos en Argentina, estamos siglos, o sea, más siglos de los 100. Pues, digamos, tenemos un montón para trabajar. Son más de 500 años de la utilización de la planta, por ejemplo. Es algo que no se inventó ahora, digamos, son conocimientos, son saberes ancestrales. Entonces, ¿cómo afecta así? Condicionando, persiguiendo, controlando. El único sistema que hoy tienen y que les resulta muy efectivo ese es el sistema penal, obvio. La mayor cantidad de personas que tenemos bajo supervisión en el patronato de liberados por la ley de estupefacientes son personas trans, no hace falta que les diga. Obvio. Digamos, eso sucede. Y son personas trans que son consumidoras y que después discutamos en qué contexto, porque sí, el setting que decimos, el contexto, el viaje, lo que pasa, pero tiene que ver con una necesidad, es evidente. Consuma lo que consuma, digamos, ¿no? Con una necesidad, con un deseo, con una carencia, con lo que ustedes quieran, con una elección y punto. Pero todo eso se manta, digamos, se le pone el velo de la culpable, la narco, digamos, la culpable de todos los males y la que terminan expulsando de los consultorios médicos si le querés proveer cannabis a tu pibe. Digamos, te vas de acá y no volvés. ¿Qué vas a hacer? Digamos, entonces, me parece que, digamos, esos tres temas, ¿qué pasa? Y bueno, la criminalización, la invisibilización, la precarización, ni hablar, digamos, esto de hago cannabis, por ejemplo, pongo el tema en la mesa porque me parece que es el contexto ideal para hacerlo. Digamos, una mujer que cultiva, una cuidadora que cultiva para sus hijos, digamos, también el precio, el valor agregado, la plusvalía, llámenlo como se quieran llamarlo, digamos, pero ¿a qué costo y cómo? ¿Cómo sale tanto? Pero ¿cómo no, si... pero pará, te voy a complementar. Sí. La persona que cuida y que no puede entrar al sistema laboral en blanco y que seguramente esté sola cuidando y que se genere una fuente de trabajo cultivando, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Qué haces? Sos una mala madre, sos juzgada de una forma que no es juzgado un varón. Y esto lo tenemos que de alguna manera empezar a charlar, ¿no? ¿Por qué la flor del chabón
va una competencia y la nuestra es, ¿y quién te cuidó los pibes mientras tanto? ¿Por qué está esa mirada? Eso también es algo que nosotras tenemos que desarmar. Y también esto de que la cárcel de mujeres, el 70% de las causas sea por la 23737, nos está hablando de una mujer que recurrió a un trabajo, porque no deja de ser un trabajo, a un trabajo clandestino, forzada por una situación de que no puede salir de la casa. Si la mina estaba vendiendo en su casa algún estupefaciente para sobrevivir, porque no puede trabajar de otra cosa, porque no puede insertarse en el mercado, porque tiene a su cargo cuidados, es juzgada de una manera que un varón nunca sería juzgado. Y esta es la mirada que nosotras tenemos que tener. Esta es la mirada que nosotras le estamos pidiendo al movimiento canábico también que tenga, porque no es valorada de la misma manera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es válido que una mujer emprendedora tenga, no sé, quiera competir o quiera entrar en ese mercado? ¿Por qué ahora que puede llegar a salir la ley de producción, todos los cultivos legales los tienen los varones? ¿No se dieron cuenta de eso? Todos los cultivos que hoy son legales en Argentina son liderados por varones. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Y esta es lo que nosotras no podemos permitir, es invisibilizar esa realidad, que parece que es normal, que es natural, y no es natural. Estamos corridas del escenario, no somos convocadas. De hecho, cuando se pensó en la ley, decían, bueno, esto le puede dar un montón de trabajo a cultivadores expertos. Hola, hello. 12 años cultivando, ¿no? Como, ¿y dónde están esas mujeres? ¿Y por qué no las ven? ¿Y por qué nosotras permitimos que no se nos vea? Me parece que incluso voy a ser un poco, no sé ni cómo llamarme, pero siendo que fue la lucha por una cuestión patriarcal, pero la lucha de las madres, la que logró el primer paso hacia lo que en algún momento llegará a la regulación total, pero el primer paso fue el reconocimiento de la planta como una herramienta terapéutica. ¡Loco, dale! Estábamos nosotras ahí. Fuimos nosotras a construir otro sentido común que tenía que ver con reconocer el derecho a la salud. Y seguimos siendo nosotras las que estamos ahí peleando, pero no desde una pelea como por ahí lo entiende un varón, una pelea que es hacer un esfuerzo enorme, porque es un esfuerzo enorme de exponernos para que se entienda, para que haya una mirada empática, ¿no? Para que podamos generar empatía en el otro que escucha y que se dé cuenta que si hay una mujer detenida cada no sé cuántas horas, porque ayer leía, creo que, no sé, cada 50 horas una mujer detenida por una cuestión relacionada al narcotráfico, en vez de juzgarla y dejarla en la cárcel, donde obviamente nadie la va a cuidar, porque es cierto lo que dice Flor, los fines de semana vayan a las cárceles y la que es de varones está lleno de mujeres haciendo fila con el tupper, con las cosas que le va a llevar, con la ropa limpia, y van a las cárceles de mujeres, no hay nadie, no hay nadie. ¿Cómo nosotras podemos permitir que pase eso? ¿Cómo no nos indigna? ¿Cómo no sé, cuando una amiga nuestra estuvo presa, que fue Adri Funaro, yo no podía dormir a la noche pensando si tenía para comer, si la habrían maltratado, si estará indispuesta, estará menstruando y no tiene las cosas. No saben todo lo que... porque era una amiga. Y después ya me quedó el tic de decir, bueno, ¿y todas las Adrianas que están ahí adentro? No nos vamos a preocupar nunca, no importan. Y un chabón sale de la cárcel y se lo aplaude, ¿no? Como El problema es que siempre nos tenemos que preocupar nosotras de eso, ¿entendés? O sea, porque sí, lo vemos, pero ¿cuándo el resto? Digamos, porque es como, también hoy hablábamos de eso,
Bueno, la revolución, sí, Barbie, nos habíamos ido por las ramas con Mariano, como siempre, hablando de la revolución, pero decía, mi hermano decía, ¿y por qué tengo que arrancar yo, por ejemplo? O sea, ¿por qué te están esperando que nosotras digamos, que nosotras hagamos, que nosotras... Todo el tiempo están esperando que nosotras, ¿se entiende? Maternemos. Claro, Que maternemos. todo el tiempo. Vivimos maternando, sin tener hijes, digo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, me parece que es eso. Yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo todos este sistema, digamos? Este sistema jurídico, de salud, penal, digamos, de justicia, digamos, me parece que tiene que ser una pregunta súper mega amplia en esos aspectos, porque terminamos siendo nosotras las mismas que después tenemos que escribir las leyes, chicas. ¿O no? Ocurre, Ah. sí. Sí. Bueno, entonces convocamos al movimiento canábico a sumarse a esta perspectiva, a que nos vean, a que sepan que esto pasa, a que se les haga carne, a que acompañen a las mujeres encarceladas, tanto como nosotras quisiéramos o como nosotras lo haríamos con ellos, ¿no? Nada, interpelar y ver y empezar a pensar entre todos y todas y todes cómo incorporar las drogas al mundo, porque el mundo es con drogas, nos guste o no nos guste, y cómo incorporar a los sistemas de salud y al sistema penal esta realidad que ya no sabe cómo pasarnos por encima, porque ya no sé qué tiene que pasar, más que lo que pasó esta semana, para que nos demos cuenta que ese mundo ideal no existe ni en Disney. O sea, no va a pasar, no va a pasar, no vamos a matar las drogas. Las drogas están, algunas son legales y otras no, y las que no es un problema que no lo sean, porque pasan estas cosas. Y la verdad es que yo no tengo hijos. Entonces, la responsabilidad que sentimos para con las generaciones, que nosotras en algún momento vamos a soltar el micrófono, que pesa también. Pero hay una responsabilidad para los que vienen después de nosotras, porque hay una responsabilidad para lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de construir, y estos espacios que tenemos para divulgar esto que nos pasa, no es para nosotras. Ya está, no es para nosotras. Es para las generaciones que vienen, para que tengan la información, para que actúen de manera madura, para que no esperen que les estén maternando, para que ni paternando, ni que haya un Estado paternalista, ¿no? Sino que podamos asumir nuestra adultez de una vez y para siempre, y para que podamos seguir construyendo esta otra cultura que el festival nos viene a invitar, ¿no? Este festival es una invitación a crear cultura con drogas, cultura con marihuana, porque la marihuana es una realidad que ya no podemos no ver. Así que eso. Bueno. Gracias, chicas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Acá tenemos una preguntita. A ver. Hola, ¿se escucha así con tapaboca? Sí. Gracias, Flor, por irte por las ramas, porque el árbol de la vida es así, tiene muchas ramas. Y con eso, quiero linkear un poco todo lo que hablaron las cuatro, Lucía, Valeria, Graciela, increíble, gracias. Pensando en esto de las labores de cuidado, también desde las economías feministas se habla de la sostenibilidad de la vida, porque también damos mucho por hecho la vida sin pensar justamente en el status quo, y que no se puede dar tanto por hecho, como traías, Valeria, no nos podemos morir, porque tenemos que sostener la vida propia, las de las otredades, desde todos los lugares, desde la madre abnegada que cultiva para su hijo, y que tampoco tienen cabida un poco en la sociedad, la mamá porrera, cuando amamos fumar porro, muchas personas, al menos las que estamos acá.
Entonces, bueno, desde ahí traer todas estas cuestiones y que tienen que ver también con algo estructural, que es también el prohibicionismo, que viene también con una historia capitalista, que la planta de cannabis se prohibió para potenciar el algodón, porque era mucho más barato producir cáñamo industrial que algodón, y desde Estados Unidos se prohibió. Esa es la historia del prohibicionismo, la historia de la Ley 23737, que en Argentina tuvo varias modificaciones, y el artículo 4 concretamente es el que hace que se nos pueda criminalizar, porque como dice Flor, realmente con el artículo 19 y con el fallo de Arriola, quien tenga el poder y el potencial de traer este discurso en el momento en que lo están o la están deteniendo, podría, si acaso, quedar libre, como sí pudimos hacer de la Red Feminista Canábica con el caso de Denise y Luciana, una madre y una hija que cultivaban para uso personal y por 3 plantas le armaron una causa poniéndole jabón potásico como si fuese cocaína. Y bueno, la mujer, nada, también situaciones de salud mental zarpadas. Y bueno, y cómo desde la red no familiar pudimos acompañarla y pudimos poner toda esta perspectiva política feminista del caso, que lo tomamos también como emblemático porque hay muchas Denises y Lucianas, como hay muchas de esta amiga que nombraste, perdón, me olvidé el nombre, que estuvo detenida. Adriana. Entonces, bueno, un poco esto, también un poco, perdón, permiso, pero veíamos esto, mesa, uso veterinario de cannabis, a secas, mesa, ReproCam, leyes y derechos, a seca, mesas, cannabis en las universidades, a secas, mesa, feminismo, tareas de cuidados y cannabis, coordinado por Mamá Cultiva Argentina. Y nos parece desde también como militantes de la Red Feminista Canábica, que somos diversas y pensamos en cannabis libre para todos sus usos y en todas sus formas, desde hacer un té con la raíz de la planta, un té menstrual que alivia el dolor, también estos saberes que no se multiplican, a esto de, bueno, cuidado, que en realidad no son unas patoteras, sino que son las madres abnegadas. Y me encanta también escuchar esto como desde esa necesidad de una madre, porque también te he escuchado para aprender esto del cultivo, Valeria, en 2018, en un taller abierto que hicieron hermoso, donde contabas justamente todo este recorrido de ir parando gente por la calle para aprender. Entonces, bueno, preguntarles, agradecerles primero que socialicen todo este recorrido, porque tiene que ver con eso, y traer un poco también las labores de autocuidado, de quién cuida a quién cuida, que entiendo que en eso también serán unas expertas. Gracias. Ay, no te entendí bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere responder. La planta cuida a las que cuidan. Por ahora es nuestra mejor aliada. Sí. Y nos hace mejores cuidadoras. La planta nos cuida a las que cuidamos y por eso nos empodera. Así que me encanta que cerremos con esto. Gracias por la pregunta. Male, gracias. Ya no sabemos cómo decírtelo. Gracias a ustedes, la verdad, gracias a todos ustedes también por estar. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy nutritivo.